Amigas y amigos, es un placer estar con todos y todas ustedes a través de TV UNA y este espacio que hemos denominado La Voz de la Academia, en el cual pues debatimos los temas más importantes de país a nivel internacional y de nuestra casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Este espacio que es de todos ustedes para que podamos participar y poner nuestro granito de arena en cuanto a los temas más relevantes. Hoy vamos a abordar un tema que es muy importante tomando en cuenta que desde hace casi un mes, o desde hace más de un mes, mejor dicho, se ha venido dando en el país, o por lo menos ha salido a luz pública, ya que es un tema que ya tiene varios años y que en gobiernos anteriores y en el actual pues no le habían puesto mucha atención, pero que ahora ha despertado el interés de todos los hondureños, ya que es una forma que se ha destapado de estafa de cada uno de los que tienen sus fondos y buscan un lugar donde se les den buenos réditos. Y nos referimos a Corium Inversiones, esta empresa, digámoslo así, que recibía fondos de muchos hondureños, de alrededor de 35,000 hondureños. Se habla que solamente de Choloma Cortés son más de 20,000 los hondureños que dejaron sus fondos en manos de esta empresa, que incluso tenía el permiso de parte de las alcaldías municipales, sobre todo de Choloma, para poder operar en el país. Pues en nuestra universidad tenemos gente experta que saben de estos temas, que saben cómo operan este tipo de empresas, saben hasta dónde pueden llegar, ya que sus estudios se lo han permitido. Y hablamos de la doctora Nancy Ochoa, quien es la jefa del Departamento de Banca y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de nuestra universidad. Doctora, un placer que esté con nosotros. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, licenciado Frank, por el espacio, y totalmente de acuerdo. Este caso Corium pues tiene a la sociedad hondureña dividida, ha generado revuelo, pero sobre todo ha expuesto fragilidades a nivel institucional, a nivel individual, a nivel empresarial, hablando desde el ámbito regulado. Toda esta conjugación de elementos pues dicta que existe un problema en el país, que no se le ha prestado la debida atención porque no es un fenómeno nuevo, y estamos hablando de lo que son las estafas de tipo piramidal. En este caso Corium tiene ciertas diferencias en relación a otros modelos que han estado operando en el país. Y bueno, la historia reciente indica que esta empresa inició sus operaciones allá como por el 2017, y la persona pues representante empieza como un comerciante individual y esto va evolucionando. Lo que llama la atención es la forma y la fuerza que fue cobrando a lo largo de todos estos años, pero sobre todo el hecho de que no se haya actuado a tiempo de cara a la proliferación que tuvo dicha empresa. Hay que tomar en consideración que se diseminó por 7 departamentos del país. Estamos hablando, usted lo mencionó al principio, 35,000 personas inyectando capital. Y bueno, una de las características de este modelo piramidal denominado Ponzi descansa en el ofrecimiento de intereses o rendimientos muy altos que despiertan pues sospecha, que son irreales de cara a lo que tenemos en el mismo sistema financiero, donde podemos encontrar tasas de interés 5% semanal. Eso es irreal. Como le decía, si contrastamos con las tasas de interés pasiva o las tasas de interés que nos están ofreciendo los bancos o las cooperativas u otras instituciones financieras. Pero la pregunta aquí es ¿cómo se ha sostenido? O una de las preguntas principales, ¿cómo es posible que un modelo se haya sostenido por 7 años, por así decirlo, y al día de hoy la empresa no había fallado? Si este caso revienta porque hubo una intervención por parte de los operadores de justicia, tanto por
por el Ministerio Público como la misma Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que es la encargada de regular este tipo de situaciones, este tipo de entidades que se dedican a captar recursos del público. Bueno, esto es propio del esquema piramidal que estoy mencionando. ¿Cómo funciona? ¿Por qué es piramidal? Porque se empieza con un grupo de personas, comparten su experiencia, se les dan los réditos altos, como lo mencionábamos, altos a tiempo, y entonces esto va generando hasta cierto punto una euforia colectiva y se va regando de boca en boca. Y esto va llegando y va alcanzando cada vez más personas a tal grado que este sostenimiento se deriva por la inyección o el ingreso de nuevos socios, y con este dinero que se va recaudando se le va dando los réditos o los rendimientos a estas personas, pero en realidad no es una inversión como tal. ¿Cómo los atrajo Corium? Yo me metí a buscar en sus redes sociales y ellos vinieron o empezaron a ofertar productos y servicios financieros altamente llamativos, pero que no conocemos. Inversiones en criptoactivos como criptomonedas, acciones referidas al tema de petróleo y ese tipo de situaciones. Para eso, eso se vuelve altamente llamativo, tomando en consideración el nivel de educación financiera que tenemos los hondureños. Y bueno, esto los ha convertido o los convirtió en presa fácil a tal grado que se ha mantenido, como lo mencionábamos por más de 7 años, con una estructura aparentemente sólida, y hay un gran malestar. Y esto es lo que tiene revuelta a la sociedad, ¿verdad? El hecho de que haya intervenido el Estado y la gente, pues muchas claman o preferían, mejor por así decirlo, que la estafa se derrumbara por sí sola, porque estos esquemas tienen una muerte natural, por así decirlo. Ya llega un punto que ya no son sostenibles. Hay otro elemento que yo sí quiero mencionar en relación a este tipo de casos. Bueno, ya enfatizamos que no es el único en el país. Hay otros elementos muy similares, obviamente la dimensión de este ha sido mayor, pero podríamos mencionar algunos casos como Queda, MemoTrade y otros que transaron o engancharon a muchas personas con niveles profesionales con criptoactivos y muy bien estructurada, porque esta es otra característica de estos modelos. Generan esa confianza, esa credibilidad en la persona, diseñan apps, se va generando o se implementa una estrategia de mercadeo que usted lo ve en las redes sociales. Y usted mencionaba un elemento muy interesante al principio. En el caso de análisis que nos tiene aquí, vimos cómo recibió el apoyo por parte de una autoridad local. Esto en alguna medida legitima los procesos, y entonces las personas cuando ven y dicen, pero si tiene buena relación con este actor local, en este caso una municipalidad, es seria la empresa, dicen las personas. Y el simple hecho de que se haya ido o haya ido instalando oficinas en diferentes departamentos genera confiabilidad. Pero volviendo al punto inicial, el tema de que no es el primer modelo en el país. Hay otros tipos, por ejemplo, los que mencioné son otros tipos de modelos piramidales que funcionan un tanto diferente con Corium. Estos, la persona o el inversor, como se le hace llamar, tiene una ganancia doble, en el sentido que recibe ganancia porque metió su dinero y lo invirtió, pero si yo llevo más socios y me lo llevo a usted como amigo, yo recibo una comisión. Y es ahí, por eso se le llama piramidal, ¿no? Porque está, como quien dice, la cabeza, y esta atrae a 2, 3, y estos atraen a otros 2, 3, y entonces empieza a hacerse aquella pirámide, ¿no? Y por eso se le llama piramidal. Y es que esta empresa, he dividido el programa en 2 partes. Primero vamos a hablar de la empresa como tal, cómo funciona, si son sostenibles este tipo de empresas, qué hubiese pasado si el Estado no hubiese intervenido. Pero vamos a hablar también del tema del Estado, porque aquí el Estado prácticamente se da cuenta desde 2017 que se funda esta empresa, de que hay una empresa que va a funcionar de esta manera, o no sabemos si se explicó bien de qué manera iba a funcionar. El asunto está en que hay un momento
en el cual empiezan a haber fuertes movimientos de dinero en 4 instituciones bancarias del país, de las cuales 2 avisaron que estaba sucediendo esto. No sé si a ustedes les ha pasado, pero con cierta cantidad de dinero ya en los bancos hay una alerta. Si usted los está moviendo, en los bancos ya hay una alerta. Entonces uno dice, ¿por qué? Si estaban metiendo millones de lempiras o sacando millones de lempiras, ¿por qué no hubo una alerta o por qué no hubo una actuación de parte del Estado? Pero eso lo vamos a ver después. Ahorita vamos a desmenuzar un poco el tema de la empresa. Y con usted lo hablábamos ayer, doctora, porque con la doctora ya ayer intentamos sacar este tema, sin embargo, pues tuvimos varios contratiempos que no lo pudimos realizar. Pero bueno, el asunto está en que esta empresa llegó a funcionar de tal manera que era tan creíble. En primer lugar, los años que ya tenía de estar funcionando, porque 7, 8 años usted dice, bueno, ya tienen un récord, ya tienen un camino recorrido. Segundo lugar, que la gente empezó a llegar de a poco y según leí yo, de un lugar pequeño se pasaron a un lugar más grande porque ya no les cabía a la gente, eran largas filas de gente que iba o a depositar o a traer sus réditos. Y lo otro también es que esta empresa se iba a los lugares digamos de más escasos recursos o donde estaban sus inversores y les iban a dejar canastas familiares o estaban en atentos con ellos. Sí. Entonces esto los hace como todavía más confiables. O sea, ahí hay todo un aparataje, ahí hay todo un movimiento que se forma y que le da vida a esta empresa, doctora. Sí, bueno, primero hay que tratar de entender cómo empezó a funcionar Corium. Y según la información que está disponible, esta persona empezó como un comerciante individual. Vendiendo automóviles y a medida fue pasando el tiempo, se fue convirtiendo en lo que hoy es, ¿verdad? Llama la atención que hasta el 23 de abril, que nos dimos cuenta como sociedad, no habían habido advertencias fuertes. De hecho, la comisión, que es el ente regulador, actúa porque recibe una llamada no a nivel de denuncia por parte de algún inversor, porque Corium estaba trabajando aparentemente correcto, de manera correcta, entregando sus rendimientos, sino empresarios de la zona alertaron a la comisión. Eso fue a finales del 2024 y se da inicio a un proceso investigativo que revienta pues ahora el 23 de abril. Usted mencionó otro elemento y bueno, con esto yo solo quiero hacer una aclaración. Estos modelos no son nuevos, ya lo había mencionado, no son nuevos en el país ni mucho menos en el resto del mundo. Cuando revisamos casos emblemáticos o el comportamiento de estos esquemas a nivel mundial, nos damos cuenta que estos datan desde allá, o sea, del siglo pasado, y que los casos más emblemáticos se han desarrollado en economías desarrolladas o avanzadas, como cuáles: Estados Unidos, Rusia, China, Dinamarca, y uno se pone a pensar en ese sentido, porque aparentemente se cree que esta situación ocurre en un país de escasos recursos, con limitaciones como las nuestras, bajos niveles de educación financiera, analfabetismo, muchas necesidades económicas, pero no, estos esquemas se gestan en esas economías desarrolladas. Claro, influyen otra serie de factores y uno de ellos es el tema de la globalización financiera, cómo este elemento ha hecho que esta forma de operar trascienda fronteras y llegue a todos los países, incluyendo Honduras. De hecho, hace poco hubo un repunte en los países caribeños y se dio una proliferación bastante fuerte. Y aunque hay economías, por ejemplo, si hablamos de economías desarrolladas, ahí lo primero que podemos determinar, bueno, existe un marco institucional, un marco regulatorio sólido, pero aún así persiste la existencia de estos casos. Ahora volvamos al caso de Honduras. Si bien es cierto, este es el detonante,
que pone en evidencia la fragilidad institucional del ente regulador, como lo mencionamos, de los operadores de justicia. Ahí existe la necesidad, pues, o se generan los espacios para reflexionar en qué vacíos existen, y por ahí el mismo presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros decía, bueno, aunque está tipificado en el Código de Comercio, se necesita la creación de una superintendencia que regule a las entidades no financieras, pero no se ha podido crear esta figura y por eso tenemos esta situación que estamos pasando actualmente. Y solo cierro volviendo al tema de Choloma, vea qué estratégica la apertura de este esquema en una zona que es un polo industrial para el país. Y ahí están los datos estadísticos, más de 20.000 personas son socios propiamente de la zona. ¿Y qué indica eso? Que bueno, que este esquema de alguna forma aparentemente estaba moviendo la economía local y esto ha sido un gran golpe ahora que ha intervenido la comisión y el mismo Ministerio Público, ¿sí? Así rápidamente, ¿son sostenibles este tipo de inversiones? Ok, no son sostenibles. ¿A largo plazo? No, pero otro dato curioso, de esos 10 casos emblemáticos que yo pudiese mencionar aquí o que tuve la oportunidad de conocer, lo interesante es que son esquemas que duraron 10, 15 años. Y entonces la teoría nos está diciendo que no son esquemas sostenibles, pero es que aquí entra en juego otros factores. Se inyecta o son espacios propicios para el ingreso de recursos provenientes de otras fuentes, por así decirlo, lavado de activos. No estoy aseverando que Corium sea el caso exacto, pero eso lo vuelve sostenible, porque si lo analizamos en función de la estructura como tal, es casi imposible sostenerla en el tiempo atrayendo socios. Aquí llegó a 7 departamentos, le faltaron otros departamentos, pero iba a llegar a un punto donde ya no iba a ser sostenible. Entonces, teóricamente no son sostenibles, se sostienen probablemente con otro tipo de recursos y es el espacio, como le decía, propicio para que se combinen estos recursos que las personas ingenuamente colocan con recursos mal habidos. Y el hecho de que como casi siempre hay, como dicen ellos, nuevos inversores, eso les están inyectando fondos frescos, los que se llaman fondos frescos, y eso le ayuda a estar a flote, ¿no? Aunque se le encontró una buena cantidad de dinero. Sí, ¿no? ahora si hablamos en términos cuantitativos de cuánto, es difícil porque otra de las características de este esquema es que no hay una contabilidad fidedigna. O sea, lo que los operadores de justicia encontraron ahí, como puede ser cierto, no lo puede ser. Y se está hablando así de manera aproximada que son más de 35.000 personas. El mismo representante de la empresa dijo que eran aproximadamente 2.000 millones de lempiras, lo que habían recaudado, pero han aparecido otros medios de comunicación u otros locutores diciendo que son 3.000, 4.000 millones de lempiras. Es una cuestión muy imprecisa que va a significar un reto difícil para quien tome o asuma la responsabilidad de controlar o de responder, porque no se sabe. Ahora bien, no sé si hablamos del tema de las cantidades como tal. Voy a hacer una pausa y al retornar vamos a hablar de esas cantidades, porque como ya lo decía la doctora, son diferentes cantidades las que se han dicho. Que se encontraron más de 300 millones el día que hicieron los decomisos o los allanamientos. También que en el banco solo habían 64 millones de lempiras cuando hablaban de más de 2.000 millones. Bueno, una serie de cantidades que supuestamente se encontraron. Ya regresamos. Información de escritores y escritoras hondureñas. Consejos sobre los libros que puedes leer.
El análisis literario a cargo de los expertos. Los mejores precios en los productos de la librería universitaria. ¡Diálogos entre libros! Inicia tu camino hacia el éxito. Matricúlate ahora y asegura tu futuro. Ingresa a registro.una.edu.hn. UNA, una nueva historia. Ey, ¿ya viste lo que está pasando en TV1A? ¿Qué es eso? ¿Un canal más de noticias aburridas? Para nada. TV1A es el canal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que te conecta con lo mejor de la vida universitaria. ¿En serio? ¿Y qué programación podemos ver en TV1A? Hay de todo un poco, desde noticias y reportajes para estar siempre al día con lo que pasa en nuestra universidad. Ciencia, tecnología, entrevistas, entretenimientos y eventos en vivo. ¡Qué súper! ¿Dónde lo veo? Fácil, lo encontrás en Canal 4 de Claro y Cable Color, en Canal 59 de Tigo y Canal 54 en Mayavisión. También puedes verlos a través de su página web, en donde se transmite en vivo su programación. Y tiene redes sociales porque ya sabes, iniciando la universidad ya no veo televisión. Sí, tienen su cuenta en Facebook, Instagram, X, YouTube y TikTok. Voy a darle like. Siempre ando buscando qué ver. Sintoniza y conecta con la mejor programación universitaria. Somos la mejor universidad de Honduras. Y la comunidad internacional respalda nuestro trabajo. Buscamos juntos crear mejores oportunidades para las futuras generaciones. Reconocemos que la Universidad Autónoma es la mejor universidad acá en Honduras. En ese sentido, también quisiéramos como constatar la experiencia coreana que nosotros como hemos desarrollado gracias a la educación superior. Así en ese sentido, nosotros queremos compartir nuestra experiencia con la UNA que pueda alcanzar más adelante. La UNA te espera. Forma parte de la familia Puma. Oscar 3, adelante, reportando novedades a todo lo que es el sector de Paso de Hollywood, 4 Cultura R y alrededores, confirme. Sintoniza TV1A, el canal de la Academia. Gracias por continuar con nosotros. Estamos desde Ciudad Universitaria abordando el tema relacionado a Corium Inversiones. Esta empresa que de la noche a la mañana pues todos los hondureños nos terminamos dando cuenta de que existía, en la cual pues muchos compatriotas, más de 35,000 según las estadísticas, tenían sus fondos y los iban a depositar ahí y cada semana les estaban dando un 5% de ganancias sobre esos fondos. Antes de irnos a la pausa, hablábamos de que se dieron una serie de una serie de números relacionados a las cantidades que manejaba esta empresa. ¿Qué nos da a entender esto o cómo podemos analizar estos datos, doctora? Sí, según datos del Ministerio Público, se lograron encontrar de manera física
aproximadamente 357 millones de lempiras. Unos ubicados en las oficinas del representante o en las oficinas, perdón, de Corium, otros en la casa del representante de la empresa, y usted mencionó solamente un 64 millones de lempiras que ingresaron en la banca privada. Ante esa sumatoria reducida hasta cierto punto, se cuestiona mucho el tema de la forma en que se operó el manejo de este dinero, porque si bien es cierto, hubo una intervención por parte de los operadores de justicia, se dejó a la potestad del representante el poder hacer el reintegro de estos recursos, y ahí no se sabe si se hizo algún tipo de veeduría, si en realidad se logró entregar a la mayoría de los socios, que obviamente no. Ahí están las protestas que indican que no se pudo entregar a la mayoría de las personas, pero aquí hay un punto muy interesante que debemos de sacar en la discusión, licenciado Frank, y es el hecho de esos 64 millones que ingresaron en la banca regulada. La banca, a través de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, es sumamente cuidadosa en ese sentido. Tiene todo un marco legal que vela y que procura que todo se desarrolle de manera correcta, y bueno, un indicador de eso es la estabilidad del sistema financiero que tenemos en el país. Yo cada vez que puedo siempre enfatizo que en nuestra economía la actividad de intermediación financiera es muy rentable para el país y es la que le aporta en términos de rentabilidad, y parte de eso, viene por el marco regulatorio que ha sido muy bueno, pero aquí hay un vacío y que ha expuesto y ha generado un cuestionamiento hacia el ente regulador, ¿sí? Pero si no me equivoco, Iván Velázquez decía de que habían 2.000 millones de lempiras en el sistema bancario. Sí, pero eso... ¿Cómo manejaron todo ese dinero? No, pero eso al final no se logró comprobar. Okay. No, la misma Comisión Nacional de Bancos y Seguros dio fe con pruebas que al sistema solo ingresaron 64 millones de lempiras bajo el nombre de la empresa Corium, ¿verdad? Entonces, el resto, y esos 2.000 que él habla, eso es lo que puede marcar la pauta de cuánto en realidad recaudó esta empresa en los años de operación, ¿va? Pero no se sabe a ciencia cierta. Entonces es un caso complejo, porque hay otro elemento que se suma aquí, y es el hecho de la reacción que ha tenido el Estado de cara a esta situación. Pero antes de entrar en ese componente tan importante, a mí sí me gustaría mencionar que este esquema, esta situación se ha generado en el marco de un sistema financiero no regulado. Y esto yo igual siempre lo menciono. Honduras tiene un sistema financiero con un componente no regulado muy fuerte. Un 78% aproximadamente de personas que no tienen acceso a créditos, por así decirlo. Solo le estoy dando un indicador, ¿verdad? Pero ¿qué interpretación le podemos dar en este contexto de Corium? Eso significa que hay un gran espacio llamado sector financiero no regulado, y que ahí opera cualquier cantidad de modelos, esquemas, mecanismos de estafa. O sea, no solo tenemos Corium, este es a nivel de captación, ¿verdad? Pero a nivel de préstamo, ¿cuántos modelos de estafas tenemos? Yo he escuchado, por ejemplo, uno en los mercados de Tegucigalpa, ¿no? De esto que es de presta y paga el mismo día. Sí, los préstamos gota a gota. Ajá, gota a gota. Que hay personas extranjeras trabajando, inyectando recursos. De hecho, el mismo presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros decía que aproximadamente se mueven más de 200 millones de lempiras diarios en esos mercados. O sea, esa es una cantidad fuerte, pero es que esto indica también la necesidad que tiene el hondureño de captar recursos. O sea, la necesidad de tener acceso a un crédito.
Los pobres, los excluidos, los que no califican a un banco, a una cooperativa, también tienen necesidad. Y solo veamos cuánta gente hay en la economía informal. Datos de la CEPAL, más del 65% de la economía se mueve en este ámbito. ¿Qué significa? Que hay una gran necesidad de recursos y bueno, ese espacio es el espacio propicio para que estos esquemas proliferen, se desarrollen, porque al ente regulador, no le alcanza, no tiene el alcance para regular lo no regulado. Sí. Entonces también ahí hay que hacer un tanto de reflexión para hacer valoraciones si en realidad el ente ha actuado de forma correcta, reaccionó de forma tardía y bueno, por parte de la misma comisión se ha dicho, nosotros, porque ha sido el cuestionamiento más fuerte, ¿por qué no actuaron a tiempo si más de 7 años? Sí. Dice la misma comisión, es que no ha habido una denuncia. Ya vamos a hablar de eso. Antes me gustaría consultarle, ¿qué tipo de consecuencias puede traer este caso de Corium? Porque revisaba hace unos días algunos diarios del país y mostraban cómo se encuentran algunos centros comerciales, cómo se encuentra la gente porque esto trae apoyo económico a pequeños comerciantes, o si alguien tenía un negocio pues le ayudaba a fortalecerlo. ¿Cómo impacta en la economía local este tipo de empresas y lo que ha pasado? Pero también el impacto que el país puede tener a nivel internacional cuando se destapan escándalos de esta naturaleza. Bien, usted acaba de mencionar que va a tener un impacto en la economía local, ya lo está teniendo. Ya lo están sufriendo. Y lo ahondan más con esas protestas y esas tomas de carreteras que se dan. Exactamente, sí, este esquema movía miles de lempiras, millones, ya vimos, millones de lempiras, y ahí había mucha gente. En primer lugar, que estaba viviendo de los réditos, gente que obtuvo prestaciones, gente que canalizó sus remesas que enviaban familiares, gente que vendió algún patrimonio. O sea, podríamos hacer un listado de las situaciones que se han generado y que fueron a parar a esta institución. Pero más allá de eso, hay mucho emprendedor que dependía de este recurso y que de esa forma estaba sosteniendo sus pequeños emprendimientos. Y ahí hay cualquier cantidad de evidencia, de insumo que nos indica cómo cientos de locales se han venido abajo en cuanto a su actividad comercial, a su actividad económica, porque hay una menos cantidad o hay una reducción de cantidad, una menor cantidad de circulante en esa zona. Hay que tomar en consideración que Choloma es un polo industrializado, ahí están las maquilas, el tema de la industria, hay una gran cantidad de trabajadores, o sea, es un espacio donde la movilización del dinero es fuerte y con este mecanismo pues había mayor dinamismo. Claro, es un dinamismo irreal, es un dinamismo disfrazado aparentemente bueno que iba a tener consecuencias, pero esto va más allá de mire, este caso está impactando más allá del ámbito económico, porque se ha politizado, o sea, está trascendiendo lo político, ya vimos cómo está trascendiendo lo social, con miles de familias afectadas, y bueno, está trascendiendo lo psicológico. También. Óigame, ver ese montón de personas llorando, desconsoladas, preocupadas, pensando cuál va a ser su futuro. Ahí hay de todo, sí. O sea, ahí hay de casos a casos. Pero usted ayer me hablaba, doctora, de un tema que a mí y ahorita que toca el tema psicológico, me llama mucho la atención que usted ayer me decía, es que aquí también influye la psicología, porque la gente sabe de que eso es un riesgo grande y aún así lo quiere correr. ¿Cómo está este tema? Mire, hay un economista que a mí me encanta, Kenneth Galbraith, que habla sobre estas estafas y él tiene una premisa que se llama el fraude inocente.
Es una frase de él y le empieza a explicar. Cuando yo leo la teoría o alguien lee la teoría se da cuenta que es exactamente lo que ocurre con estos esquemas piramidales. Dice, bueno, ¿cómo puede ser inocente un fraude? Pero se refiere al punto donde la habilidad que tienen estas personas que manejan estos esquemas de penetrar el imaginario, la psiquis de las personas, que aunque estén las evidencias claramente ahí puestas en la realidad, la gente las ignora. Y esto pues de alguna forma hace o contribuye a que estos esquemas sean sostenibles y entonces la gente peca por inocente. Mire, he leído cualquier cantidad de comentarios, nadie los obligó, incluso tratándolos hasta como que si fueran tontos, ignorantes, ese tipo de situaciones, pero es que esa es la característica particular de estos modelos, son tan creíbles principalmente para aquellos que están en la dinámica financiera, en medio de esa narrativa financiera, que están totalmente convencidos. Yo le mencionaba, el día de ayer, que sorprendentemente, y esto lo dice tal cual la teoría, estas personas están vulneradas, ya son estafadas y no se sabe si van a recuperar, y los que recuperaron, qué bien, ¿verdad? Pero ahora ha surgido una nueva etapa, esto es como una novela, este caso Corium, ha surgido un nuevo capítulo donde uno de los líderes inversores anda promoviendo un movimiento de recaudación de recursos para defender al representante legal, el cual se supone recuperaría el dinero, los fondos, y les está pidiendo 200 lempiras a cada uno. Usted saque cuenta, si solo en Choloma son aproximadamente 20,000 personas, por 200 lempiras, no se van a volver a embolsar aproximadamente 4 millones. Entonces, esto es una vulnerabilidad. La teoría lo que nos está diciendo es cómo estos modelos tienen la capacidad de vulnerar, y la gente quedó en esa situación de indefensión y son todavía presas aún más fáciles de volver a embaucar. O sea, es un caso bastante delicado, y bueno, qué pesar por este grupo tan nutrido de personas que ha sido víctima de esta situación. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del gobierno en este caso, doctora? Bueno, yo justamente hice un pequeño escrito que lo denominé fallas en el sistema y la proliferación de los mecanismos de estafa, ¿verdad? Y va referido justamente en ese sentido. El Estado tiene una doble responsabilidad aquí. En primer lugar, estamos hablando que la mayoría de estas personas son personas vulnerables, personas con muchas necesidades, personas que encontraron ilusamente una forma fácil de generar ingresos, o sea, la necesidad los movió. Hay unos dicen la ambición, es probable, ahí hay un montón de situaciones, pero en la mayoría prevalece la necesidad. Pero ¿quién no quiere estar mejor, no? Exactamente, entonces hay una falla, y a la gente, al no encontrar empleo, al no encontrar una oportunidad, dice, bueno, si me acaban de correr de la maquila o de donde sea, yo voy a ir a depositar mi dinero, a invertirlo, porque yo voy a sobrevivir con eso. Toda la semana yo voy a estar sacando parte. Exactamente. Entonces, ahí hay una falla por parte del sistema, pero ¿a qué me refiero con la doble falla? Hay una falla también por parte de la regulación, de los operadores de justicia, en el sentido que han generado expectativas en esta población. Y esto es lo que ha incidido en cuanto a esa división de opiniones. Ahí están enfrentados los que están a favor de que el gobierno resuelva y los que están en contra, porque al final, si el gobierno, ya hubo un pronunciamiento y lo hicieron antes de que se terminara un proceso investigativo, sin tener pruebas un poco más certeras, y se le prometió a la gente. Entonces, aquí tenemos un grupo de personas que se les generó ese ideal o esa necesidad, o la expectativa, mejor dicho, de que se les va a devolver su dinero, pero aquí hay situaciones diferentes. Mire, hay personas que invirtieron 10,000 lempiras y en este tiempo ya recuperaron sus 10,000 lempiras. Sí. Y este es un argumento
que parte de las personas que están en contra y que no deja de tener razón, dice, pero ¿qué va a recuperar? Si ya te reembolsaron los 10.000 empiras, ¿qué más podés esperar? ¿Verdad? Entonces, el hecho de que se haya ofrecido sin un proceso investigativo un poco con mayor profundidad, va a generar un problema o ya está generando un problema al gobierno, porque los recursos son limitados. Imagínense que no se sabe cuánto, porque hay que también destacar que el Ministerio Público o los operadores han hecho recuperación de activos. Bueno, la OAVI reportaba hace un par de días que ya tienen en sus manos más de 7 vehículos y más lo que se recuperó. Entonces, con eso se puede amortiguar hasta cierto punto, pero como no se tiene un dato concreto, no se sabe de cuánto va a ser, y ahí tenemos las consecuencias, masas de personas que salen a protestar, que genera colaterales, como usted lo mencionaba, las marchas que implica en un contexto como Choloma, ¿sí? Que genera el hecho de que salgan las personas, detengan el tránsito de vehículos, de personas, y afecta fuertemente lo que es la economía local. Y que es una calle por donde pasa todo lo que viene de Puerto Cortés. Exactamente. O sea, es una serie de consecuencias. Pero, ¿debe el gobierno pagarle a la gente que invirtió en Corium ese dinero? No me lo conteste ahorita, vamos a hacer la pausa, ya regresamos. ¿Quieres formarte con los mejores? La UNA es tu mejor opción. No pierdas más el tiempo y matricúlate ya. UNA, una nueva historia. Información de escritores y escritoras hondureñas. Consejos sobre los libros que puedes leer. El análisis literario a cargo de los expertos. Los mejores precios en los productos de la librería universitaria. ¡Diálogos entre libros! Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la última parte del programa hablando de Corium Inversiones y de estas repercusiones que ha traído a las localidades en donde se ha encontrado
así como lo que está pasando con la gente que algún día decidió invertir en este tipo de empresas. Ya la doctora nos explicaba cómo funcionan estas empresas, qué tan larga vida pueden llegar a tener y qué puede pasar con la gente una vez de que las mismas pues ya no estén rindiendo los frutos que los dueños de este tipo de empresas deciden. Pero también estábamos hablando un poco sobre la responsabilidad que hay de parte del gobierno a través de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en la cual pues tienen que estar regulando ese tipo de acciones. Y la doctora también nos decía que la comisión pues no tiene como el suficiente personal, no tiene como la suficiente capacidad de poder llegar a este tipo de financieras que de una forma u otra representan un peligro para los que deciden invertir en ellos. O también aquel tipo de empresa que no capta, sino que presta dinero a altos intereses, no hay quien lo regule y pueden hasta estafar a las personas que deciden en su momento pues llegar a obtener fondos de esta naturaleza. Yo le preguntaba a ella antes de irnos a la pausa que si el gobierno debe de pagar ese dinero que los inversionistas depositaron en Corium. Le hago esta pregunta porque la semana pasada pues algunos miembros del gobierno salieron diciendo de que sí, que era un gobierno de corte popular, que era un gobierno para la gente y que se había que pagarle a aquellas personas que invirtieron ese dinero. Pero, ¿qué tan correcto es hacer esto? ¿Hasta dónde se puede llegar en este tipo de situaciones? ¿O qué responsabilidad tengo yo como aportante del Estado a que de mi dinero también se paguen a personas que un día lo hicieron de una forma voluntaria, no obligada? Sí, esta es una situación compleja, tomando en consideración el tipo de gobierno que tenemos, asistencialista, deporte estatal, y considero ha encontrado el momento propicio como para reivindicarse con este grupo que ha sido fuertemente vulnerado. No obstante, no solo ellos están vulnerables en la sociedad. Hay un sinnúmero de personas que está padeciendo otro tipo de situaciones, falta de acceso a salud y lo... Vivienda. Exactamente, ¿verdad? El punto, el debate está complejo, ¿sí? Lo que sí, desde mi postura, y es muy personal en base a todo lo que he podido estudiar, yo sí considero que el gobierno debe de asumir cierta responsabilidad. Quizás decir, le vamos a reembolsar a todos, no. Puede ser o diseñar de repente un programa de asistencia social para los casos más complicados. Más extremos. Más extremos, porque ¿qué significa? Que el gobierno abiertamente asuma esa responsabilidad, y esto no hay que desconocerlo. Significa que ese dinero tiene que salir de algún lugar. Y si nosotros analizamos el presupuesto general de ingresos y egresos de la República, nos damos cuenta que los ingresos no cubren el tema de los gastos y que somos un gobierno que para poder cubrir ese déficit, lo que se hace es que recurrimos al financiamiento. Y entonces imagínese usted lo que significa para un gobierno que aproximadamente más del 20% complementa sus ingresos vía financiamiento y vaya a tocar cierta proporción para cubrir este tipo de situaciones, generaría o ya está generando un malestar en la sociedad, porque usted lo acaba de mencionar, dice yo qué culpa tengo y voy a ir a financiar a personas que por voluntad propia tomaron la decisión, pero creo que el gobierno tampoco debe darles la espalda. Como le menciono, hay casos sensitivos, casos de personas que quedaron prácticamente en la calle. Yo sí considero que después de un estudio meticuloso, después de contabilizar cuánto es lo que se recuperó, cuántas personas en realidad están demandando, porque vea, según la información que se ha tenido por parte de las mismas autoridades, lo que le entregaban a la gente era un recibo hecho a mano, hecho yo. Sí, sin los protocolos de seguridad o la formalidad que
que predomina en el sistema financiero formal, ¿verdad? Entonces esto se puede prestar o se puede generar una situación en doble vía. Pueden aparecer más personas que de repente ni siquiera estuvieron asociadas a la empresa esta y reclamando. O sea, puede convertirse, usted lo menciona o lo titula en su programa, puede convertirse en un agujero negro. Se puede prestar para que más personas se aprovechen y como ahí va a estar papá gobierno tratando de solventar el problema, pues en alguna medida puede generar situaciones aún mayor o más irregulares de las que ya presenta el caso como tal. Entonces, pero el gobierno, vea, es que cuando yo digo que el gobierno debe de asumir cierta responsabilidad, claro, me refiero al tema económico. Probablemente, como le decía, se puede atender aquellos casos que son más graves, pero el gobierno puede atender también con asesoría legal. El gobierno puede atender con atención psicológica. Óigame, si solo ver esas familias o personas llorando, esas personas ya están afectadas psicológicamente. ¿Cómo se les va a dar seguimiento a estas personas? Entonces el gobierno, mediante un programa integral que no solo toque, claro, a la gente le interesa solo la parte más económica, pero esto debe de ser visto desde una perspectiva más integral, en donde el gobierno debe de asumir cierta responsabilidad. Si se dice que hubo una falla tardía, ¿sobre quién recae la responsabilidad? Sobre el mismo actuar del gobierno. ¿Será esto que no tienen como esa capacidad de cubrir todos estos espacios de parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que ha llevado a que esto se vuelva como más común en el país? Usted al principio del programa mencionaba algunas otras empresas que también funcionan en Honduras. Entiendo yo que no es la primera vez que hay gente que ha desaparecido con el dinero. Que mire, ahí hay otro caso, y es que alguna gente decía, yo hubiese preferido de que hubiese desaparecido Iván Velázquez con nuestro dinero a que apareciera el gobierno haciendo lo que hizo. Sí, aquí hay una mezcla, es que lo que se percibe es que la intervención del gobierno fue lo que propició esto. Fue lo que generó el caos, ¿verdad? Y no podemos ser tan radicales en ese sentido porque se considera que la intervención fue para frenar o llegar a esa muerte natural de la cual hemos estado hablando, pero bien, eso ya es una percepción muy individualizada, principalmente de los que se han visto afectados. Si el gobierno le hubiese dado otro tratamiento a este caso, ¿cree que se hubiese podido llegar como a buen fin? Por el hecho, como el avión, ¿verdad? Que viene de arriba y poco a poco va hasta que aterriza bien. ¿Cree que si el gobierno le hubiese dado otro trato? Probablemente sí, con el simple hecho de haber dejado a potestad del gerente la devolución de los recursos sin ningún tipo, como lo mencionaba, de auditoría o veeduría social, esto pues ha generado aún más incertidumbre porque no se sabe si el dinero lo terminaron entregando, ¿no? Usted ve las noticias u otros noticieros y se da cuenta que ahí entraba y salía la gente como Pedro por su casa, cajas con papeles, o sea, un desastre total que se va a requerir de una auditoría forense o muy especializada para poder determinar o aproximarse a un estimado un tanto más certero. Y bien, si el gobierno no hubiese intervenido, el fin hubiese sido la desaparición. Pero es que aquí hay otro elemento, y usted lo mencionó también, en relación a los casos que han existido. Fíjense que es una característica de estos modelos piramidales, es la evolución de ellos, cómo se van transformando. A veces dicen, desapareció, no, muchas veces no desaparecen como tal, cambian la actividad, mutan. Y si no, veamos lo que ocurrió con este caso. Cambian de nombre, sí. Exacto, este empezó como un comerciante individual y ahora es un... ¿Estará aquí en Honduras los verdaderos dueños de esa empresa? ¿Serán de afuera? Mire, hay un dato que se dice que antes o días antes de que surgiera, antes del 23, se hizo una transacción millonaria por parte de Corium hacia el exterior. En dólares. Pero bien, independientemente de cómo se generó aquí en el país,
característica común de estos esquemas es justamente eso. No es una persona que trabaja, estas son redes. Claro. Son redes o que sea, están... Iván Velázquez no es Exacto. el verdadero dueño. Mire, le voy a mencionar rápidamente que fue un caso que ocurrió aquí que se llama Queda. Conozco gente que fue estafada. Queda trajo criptoactivos, criptomonedas. Este era piramidal, usted invertía pero traía a su amigo y le daban. Que fue tan creíble, y lo voy a mencionar para que identifiquemos claramente cómo funcionan estas redes. ¿Quién promocionaba Queda? Un aspirante político de República Dominicana. Ahí están los videos, no son inventos míos, están a disposición del público. Él ofrecía y venían o designaban representantes aquí en el país y hacían charlas, conferencias con todos los, con todas las de la ley, ¿verdad? Claro. Y la empresa o la oficina principal estaba en Dubái y tenían personas en el resto de otros o en otros países, viajaban a Dubái y verídico o aparentemente verídico, miraban las oficinas, las computadoras, pero vea cómo una promoción que sale de un país caribeño, o sea, República Dominicana, traspasa a Honduras y cuando menos acordamos estábamos hablando de acciones, de transacciones en Dubái. Creo que la persona que estaba dirigiendo esta empresa está presa, pero yo conozco gente que cayó y mire, era tan real que tenían una app diseñada, las instalaban en su teléfono, usted podía transferir dinero entre un socio y otro socio, o sea, y bajo esa modalidad se van instaurando y van de alguna forma denotando legitimidad y esto es lo que lo vuelve creíble. ¿Sí? Estamos cerrando el programa, solo quiero hacerle esta última pregunta. ¿Cómo cree que terminará este caso? Mire, este caso no va a terminar en buenos términos. Para el gobierno va a ser difícil cumplir con esa promesa de solventarle a estas familias. En todo caso, si responde va a ser parcialmente, con todos los obstáculos que ya hemos observado en el contexto, una sociedad que está dividida, la mayoría está en contra, con una oposición que no va a dejar pasar ningún decreto ni nada que tenga que ver para tratar de atender. Y bueno, yo creo que más allá de identificar cómo va a terminar, yo creo que es de recoger las lecciones aprendidas. Esto le deja un aprendizaje a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en estar más atento, en dar mayor seguimiento a este tipo de situaciones. Ya sabe que no son las únicas y bueno, a redoblar los esfuerzos. También el aprendizaje va dirigido a los operadores de justicia. No hay gente con las capacidades totalmente desarrolladas para entender cómo funcionan otros mercados financieros, porque si nos vienen a hablar de inversiones en petróleo y eso, no estamos hablando de un simple depósito, de un simple certificado de depósito o un depósito a plazo fijo, no, estamos hablando de que nos vienen a ofrecer activos financieros que no conocemos. El tema de la educación financiera es muy importante aquí y yo no estoy diciendo que no hay educación financiera, sí lo hay, pero no está enfocado en el tema de la prevención, no está enfocado en entender cómo funcionan estos mercados financieros que como los desconocemos es bien fácil que nos lo vengan a ofrecer y entonces caemos porque hay que reconocer, aquí no solo cayó gente que no tiene educación, aquí cayó todo tipo de gente. Sí. No, y que cuando nos empiezan a hablar de inversiones en petróleo, de inversiones en criptomonedas, ya nos empieza a llamar mucho la atención, ¿no? Porque al final de cuentas lo que nos están vendiendo es una idea. Doctora, muchas gracias. Bueno. De verdad muy agradecido por el tiempo que nos ha brindado para llevarles a ustedes este análisis en relación a Corium Inversiones. Como siempre les digo, gracias por estar siempre atentos a este espacio, invitándolos a que nos acompañen en la próxima emisión a partir de las 3 de la tarde. Soy Francis Rivera, nos vemos entonces.